Mexicali, Ciudad Sagún, el pueblito. No, hombre, estamos aquí ahora sí de todas partes, pero a ver, ¿dónde están los que están fuera de México? Colombia, perfecto, excelente, muy bien, ¿no? Pues estamos en fuego. Perú, ya salió alguien de Perú, excelente. Morelos, California. Ok. San José, California. Genial, genial. Estamos a unas cuantas personas. Manden ese mensajito. ¿A quién quieres ayudar el día de hoy? De verdad, porque el tema de la diabetes que vamos a tocar el día de hoy a través de un súper experto, estamos a una persona. Eso, 200 personas estamos ya en este lugar. De verdad los felicito y todavía es momento de que puedas ayudar a alguien a que obtenga esta valiosísima información. La persona que yo te voy a presentar a continuación es una persona que ya tengo el gusto de conocer ya casi, pues yo creo que de que me la presentaron por primera vez ya va a tener un poquito más de medio año, pero bueno. Cuando me lo presentaron y vi por primera vez la información que él tenía para compartir, cuando vi una de sus presentaciones referentes al tema de salud, yo me quedé impresionado. Yo como se los digo y se los he dicho últimamente, el doctor que les voy a presentar está a nivel del consejo médico, está a nivel para estar dentro de un consejo médico como el de Vitalgel. ¿Qué dice por aquí los comentarios? También, ok. Perfecto. Hola, saludos desde México. Sí, ok. Tomás Quintero ya anda por aquí también, que anda por Venezuela, me parece todavía. Y precisamente qué bueno que anda por aquí mi amigo Tomás Quintero, porque gracias a mi amigo Tomás Quintero es que tenemos la dicha también de tener aquí al doctor que les voy a presentar. Entonces, vamos presentando al ponente de hoy. Miren, él es el médico Enrique Salgado Sánchez. Algunos de ustedes ya lo conocen. Él es coach de salud y bienestar. Él es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Tiene diplomado en nutrición clínica, diplomado en suplementación nutricional, suplementación deportiva y ayudas ergogénicas. Tiene una certificación en nutrición ortomolecular y trofología clínica. También es miembro fundador e investigador del Instituto de Investigación en Biomedicina y Ética Clínica de Querétaro. Y dentro de sus áreas de investigación se encuentran las bases moleculares del síndrome de Down, estrategias de tratamiento nutricional en el trastorno del espectro autista, bases bioquímicas y moleculares de la inflamación crónica de bajo grado y el estrés oxidativo como origen del síndrome metabólico. Entonces, tenemos de verdad a un súper profesional, a una persona que es autoridad en el tema que vas a escuchar el día de hoy. Él tiene múltiples ponencias, pero esta es una de las que más sé que más le gusta compartir porque podemos ayudar a muchas personas en este tema. Entonces, sin más, yo los dejo con mi queridísimo ya amigo, el médico Enrique Salgado, para que nos pueda compartir esta valiosísima información. Amigo, todo tuyo. Te abro el micrófono, disculpa. Ahí ya puedes abrirlo. Listo, ¿ahí me Póngale escuchan? corazones por aquí, denle la bienvenida por favor al médico Enrique Salgado. Corazones, corazones, excelente, gracias a todos. Listo, amigo. Bien, pues muchísimas gracias, David, Carla, pues por la invitación, por la oportunidad. Yo espero que me escuchen bien. Trato de tener aquí la mejor conexión posible, pero bueno, siempre por la hora, a veces de repente se satura. Entonces, yo espero que se escuche muy bien. Espero que todos estén teniendo una excelente noche y reitero, pues gracias por la invitación, por la confianza, Carla, David. Gracias a Tomás y a Claudia, que bueno, pues son mis patrocinadores aquí en Vitalgel y que, pues como bien decías, es la razón por la que tuvimos el gusto de conocernos y a todos los que forman esta gran familia. Entonces, con mucho gusto vamos a estar platicando hoy de un tema pues que es muy importante, sobre todo en la población mexicana, en todos los que, en la población latina en general, hispanos en general, que es la diabetes mellitus tipo 2.
y que, como bien dice el título de la ponencia, la pregunta es si es posible revertir la diabetes. Y vamos a descubrir hoy a ver qué tanto podemos responder a esta pregunta. Entonces, bueno, básicamente la importancia de entenderlo, a mí siempre quien ha tomado pláticas conmigo, saben que primordialmente trato de que entendamos primero cómo es que la enfermedad se genera. Si entendemos de dónde parte, si entendemos cuál es el fundamento de la enfermedad, lo que conocemos nosotros en medicina como la fisiopatología de la enfermedad, podemos entonces saber por dónde tratarla o cómo empezar a tratarla. ¿Ok? Entonces, la diabetes es un trastorno metabólico, es uno de los más comunes y básicamente tiene dos características importantes. Hoy vamos a hablar de diabetes mellitus, la que se adquiere, digamos, o que uno de los factores importantes son los hábitos alimenticios, porque hay otra que es la diabetes tipo 1, que esta es por otra causa. Los niños desde pequeñitos tienen esta deficiencia a generar insulina en su páncreas y no es el motivo de esta plática. Pero esta diabetes tipo 2 tiene dos características. Por un lado, hay una incapacidad de los tejidos a ser sensibles a una hormona que se llama insulina, que se genera en el páncreas. Y por otro lado, este páncreas, este órgano, es incapaz, es deficiente en secretar insulina en cantidad suficiente. Entonces, estas dos causas, estos dos motivos generan la enfermedad. Si me pasan la siguiente, por favor. Ok, según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por tener niveles elevados de glucosa en sangre, lo que la gente conoce como el azúcar en sangre, ¿ok? Y que con el tiempo puede provocar daños a algunos órganos, como es el corazón, los vasos sanguíneos, la retina en los ojos, los riñones, el sistema nervioso, etcétera. Ahora, otra definición que es importante, que es la siguiente, es la que nos otorga la Asociación Americana de Diabetes, que define a la diabetes mellitus tipo 2 como un trastorno metabólico crónico, eso es importante, y que está caracterizado por hiperglucemia, es decir, la glucosa elevada en sangre, que está debida a que haya una resistencia a la insulina en los tejidos y una secreción insuficiente de la insulina. Pero vamos a entender entonces qué es esto de la resistencia a la insulina y de la secreción faltante. Y entonces ya saben que yo empiezo siempre con mis diagramas. Quienes ya han tomado conmigo, pues saben que pongo aquí las cosas que se ven complejas, pero que trato de explicárselas lo mejor posible. Entonces, primero tenemos que entender cómo se da el metabolismo de los carbohidratos, cómo es que cuando comemos pues un pedacito de pan, una pasta, algo de arroz, una dona, un vaso de refresco, que tienen carbohidratos de diferentes tipos, complejos o simples. Iniciamos en la parte alta donde dice digestión y bueno, primero empieza esa digestión en la boca con las enzimas a nivel de la saliva, viaja hacia el estómago el alimento, se acaba de romper ahí con el ácido gástrico y una vez que llega al intestino delgado, se rompe en azúcares, en carbohidratos más simples, digamos. Estos viajan por la mucosa del intestino, atraviesan esa pared intestinal y llegan al torrente sanguíneo. Una vez que ya están en la sangre, es cuando formalmente podemos decir que hay glucosa en la sangre. ¿Para qué sirve esa glucosa? Bueno, para que entonces de ahí se transporta a todos los tejidos y a través de unos candados que vemos acá, que son esos transportadores de membrana que se llaman GLUT1, GLUT2, GLUT3, o sea, todos los que vienen en esta parte abajo del hígado, van a poder entrar a los tejidos de nuestro cuerpo, al tejido muscular, por ejemplo, al cerebro, a, no sé, ¿no? A todas las partes de nuestro cuerpo, porque a través de esta glucosa que llega a estos tejidos, podemos generar energía, ¿ok? Vamos a generar a través de un proceso metabólico que se llama respiración celular, una moneda de cambio que se llama ATP, que es realmente la molécula de energía. Para eso necesitamos que la glucosa llegue a los órganos
y entre a las células de estos órganos para poderla transformar en ATP, ¿ok? Hasta ahí, digamos, es la vía normal. Si me pasan la siguiente. Vamos a ver, entonces, no se hagan muchas bolas con este esquema. En el primer esquema que dice metabolismo de la glucosa, pues teóricamente la idea es en esta franja azul que vemos al centro, dice cuando la glucosa se eleva en sangre, es decir, cuando ya el organismo sensa que tenemos esa glucosa, empieza a enviarla a los tejidos, ¿ok? Pero en automático se genera una respuesta inmediata al censar los niveles de glucosa para que el páncreas, que es un órgano que genera algunas hormonas, produzca una hormona de manera endocrina que se llama insulina. Esta insulina particularmente es necesaria porque es la llave que abre la puerta para que entre la glucosa en nuestras células y se dé entonces lo que viene en el esquema de al lado, que dice respiración celular. Es decir, para que esa comida pueda entrar a la célula y a la mitocondria y genere ese ATP que vemos aquí en la parte de abajo, pues justamente necesitamos primero que la insulina le abra la llave. O sea, el primer paso es que la glucosa ya esté en el torrente sanguíneo, pero si la insulina no abre la llave de la célula, esta glucosa no puede entrar, ¿ok? Cuando ya entra, genera esto. Ahora, en la siguiente, nos podemos dar cuenta, muy sencillito este esquema, es el más sencillo de todos, justamente cómo funciona la insulina, pues si vemos en el torrente sanguíneo entonces, tenemos glucosas y tenemos insulinas para que cuando llega a la célula, esta llavecita abre ese candado y al hacer la entrada, digamos, al abrir la llave, pueda entrar, ¿ok? Ahora, así de simple, lo vemos en la siguiente diapositiva, que en esta diapositiva siguiente, si ustedes la ven en su lado izquierdo, tiene dos mitades, ¿ok? En su lado izquierdo de la pantalla dice normal. Y ahí lo que ven es cómo esa insulina, que es esa pelotita azul, al tocar ese receptor en la membrana de la célula, abre ese canal para que entre la glucosa al interior de la célula, valga la redundancia. Sin embargo, cuando la insulina no abre ese canal, es decir, hay insulina y llega al receptor, pero no puede abrir la llave. Imagínense una llave que ya no abre bien un candado, que está desgastada o que está simplemente ya no abre correctamente. Es la llave de la puerta, pero ya no la abre, entonces la glucosa no puede entrar. Y aquí empieza la patología de la enfermedad, porque entonces significa justamente lo que vemos acá, como en un metabolismo normal, al haber glucosa en el espacio fuera de la célula, simple, llega la insulina, abre la llave y la glucosa entra adentro de la célula. Sin embargo, cuando hay resistencia a la insulina, pues la insulina no abre la llave, la glucosa se queda en el torrente sanguíneo, por eso tenemos, ahora ya lo entienden, la glucosa elevada en sangre, porque no está entrando a la célula, hay glucosa, pero no entra a la célula, y sin embargo la célula está carente de glucosa. Por lo tanto, no puede generar energía y entonces es ahí donde empieza esa patología. ¿Ok? ¿Qué hace el organismo en respuesta? Bueno, pues resulta ser que cuando tenemos nosotros, digamos, los puntos donde se sensa esta glucosa, hacen notar que la célula sigue sin recibir glucosa. A pesar de que en la sangre haya glucosa, pues la glucosa no ha entrado a la célula. Y entonces la indicación que se le da al organismo es, oye, pues genera más glucosa. Y entonces a la persona con resistencia a la insulina, a pesar de que tiene fatiga, de que tiene cansancio, porque no está generando energía en sus músculos, en su cerebro, simplemente pues le da más hambre porque necesita, el mensaje es, necesitamos glucosa, aunque realmente la glucosa está ya en el torrente sanguíneo. Y por otro lado, la instrucción que se le da al páncreas es, oye, produce más insulina porque necesitamos abrir la llave. Y entonces tenemos los dos fenómenos que nos llevan al desarrollo cuando están elevados de manera crónica de la diabetes, que es la glucosa elevada en sangre, que se llama hiperglucemia, y la insulina elevada en sangre, que es la hiperinsulinemia.
Mientras tengamos estos dos todo el tiempo elevados por esta disfunción de la insulina que no puede abrir, vamos a llegar al punto en el que, si bien al principio el páncreas compensa y empieza a generar más insulina, llega un punto en el que el páncreas deja de funcionar. Lo exprimes tanto, lo trabajas a tan marchas forzadas para producir más insulina, que truena por completo y la deja de producir. Y entonces, pues ya tenemos obviamente una falla pancreática y una diabetes tal cual. Por eso en la gráfica que vemos ahí, vemos cómo mientras en la línea roja la resistencia a la insulina sube, cada vez es mayor, la glucemia cada vez sube más porque está quedando glucosa fuera de la célula, o sea, en la sangre, y sin embargo la función de las células pancreáticas, después de un pico de exigencia, va a ir cayendo. Ese momento de caída es el momento de corte donde formalmente pasamos de tener solo una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, solo resistencia a la insulina, al diagnóstico formal, formalmente decir, usted señor es diabético, usted señora es diabética, ¿ok? Y ya no hay vuelta atrás más que poder empezar a dar manejo para esta, digamos, enfermedad, ¿ok? Aquí vemos cómo estas células del páncreas, pues cuando se van exigidas y exigidas y exigidas, de verse normales, pues llegan a verse destruidas. Básicamente, pues por el simple hecho de que fue tanta la exigencia de producir insulina que llegaron hasta un punto en el que ya no había retorno, ¿ok? Y entonces, pues básicamente es el momento en el que si ustedes pueden ubicar a un paciente, a una persona que originalmente tenía, por ejemplo, sobrepeso, que estaba causado por la inflamación crónica y por la resistencia a la insulina, de repente de un día para otro se adelgazan y se adelgazan muchísimo, ¿no? Que formalmente es cuando le dicen, ay, ¿qué te pasó? Es que le dio diabetes. Bueno, le dio diabetes y la baja de peso es porque al ya no generar insulina, pues básicamente tenemos esta característica de ya no poder responder al tema necesario, ¿no? Denme un segundito, me apareció aquí un tema en la pantalla. Perdón, no sé, es un tema aquí del Zoom. Denme un segundito. Ahí está. Entonces, bueno, pues básicamente, justo lo que vemos ahí es cómo es la progresión en el transcurso del tiempo. Primero, cuando estamos una persona normal, cuando sube la glucemia, primero no sube mucho, en cuanto detecta que hay una elevación pequeñita de la glucosa, que es la línea azulita de abajo, pues empieza a subir una secreción normal de insulina, es suficiente y como la sensibilidad a la insulina está normal, funciona el organismo, entra la glucosa a la célula y no tenemos problema. Sin embargo, el paciente que ya tiene intolerancia a la glucosa, ese pico de insulina es más alto porque ya hay cierta resistencia a la insulina, la sensibilidad empieza a bajar, ¿ok? Que es ahí donde tenemos esa prediabetes o esa resistencia a la insulina. Y llegará al punto, que es donde dice diabetes tipo 2, en el que, bueno, pues la sensibilidad ya es tan baja que truenas al páncreas por estarlo exigiendo de más y la glucemia se dispara. El páncreas ya no es funcional, ya no produce suficiente insulina o prácticamente nula. Al paciente hay que empezar a aplicar la insulina de manera exógena y si esto lo perpetuamos en el tiempo y no le damos tratamiento, vendrán las complicaciones de la diabetes por esa glucemia elevada, por esa glucosa elevada en sangre, empezará a dañarse otros órganos, la retina, las células del riñón, las células del corazón, los vasos periféricos, el tejido nervioso. ¿Ok? Siguiente, por favor. Aquí, bueno, básicamente es un resumen muy sencillo. Vemos cómo una persona con diabetes, pues recibe la glucosa de los alimentos después de la digestión, el páncreas genera insulina, pero al no poder entrar, al haber resistencia, no puede entrar ni al hígado ni a los músculos y entonces pues la glucosa queda elevada en sangre. ¿Y cuál es el problema? Esta gráfica que viene en su lado derecho de su pantalla es muy importante porque mientras tenemos peor sensibilidad a la insulina, o sea, más resistencia, mientras la secreción de insulina cada vez cae más, o sea, la insuficiencia pancreática,
empiezan a la par, fíjense cómo en el mismo transcurso del tiempo empiezan a darse otros factores de riesgo. Aumentan los riesgos de hipertensión porque hay más inflamación crónica, los vasos sanguíneos empiezan a inflamarse, hay más riesgo de dislipidemia, que son justamente el que empiezan a elevarse triglicéridos, colesterol y todas estas lipoproteínas que finalmente nos ponen en mayor riesgo de infarto. Hay mayor riesgo de aterogénesis, que es el formar placas en los vasos sanguíneos, que posteriormente, si se cierran por completo, generan un infarto. Hay complicaciones en la microvasculatura. ¿Alguien ha escuchado del pie diabético? Bueno, pues los pequeños vasos sanguíneos empiezan a taparse, empiezan a ser insuficientes y esa sangre que debiera llegar oxígeno y nutrientes a los tejidos más lejanos deja de llegar y pues obviamente todo eso va equiparable a cuando tú vas pudiendo ver los niveles de glucemia en ayunas. Ahora, pero lo que me interesa de esta tabla es que lo vean. Fíjense en esa última línea de abajo que dice glicemia en ayunas. Y al principio, cuando estamos en la primera etapa, que ya estamos en riesgo cardiometabólico, la glucemia no ha subido tanto. Al final del día es esa etapa en la que la gente dice, no, pues a mí me salen cifras como de 100, de 110, pero me dijeron que eso está normal. Pues resulta que no. Ya estás en prediabetes, ya estás en resistencia a la insulina y ya estás generando daño a tus órganos, ¿ok? Y si lo perpetúas, pues vas a llegar al diagnóstico de diabetes ya con las complicaciones que esto deriva, ¿ok? Siguiente, por favor. Y bueno, esta imagen la han visto varios en mis pláticas y es muy importante. Porque siempre les digo, no sé qué es primero, el huevo o la gallina, pero finalmente esto es así. Cuando ya tienes resistencia a la insulina, esa resistencia que fue causada por inflamación crónica, generalmente por el tejido adiposo, por la grasa visceral, genera más inflamación y al generar más inflamación se producen radicales libres por estrés oxidativo, por productos de desecho, por contaminación celular. El problema es que al tener más radicales libres, se genera entonces también mayor daño por estrés oxidativo y este daño genera a su vez citocinas inflamatorias y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no paramos del daño celular y el daño a los tejidos. Y entonces, pues cada vez estamos peor. ¿Ok? Siguiente, por favor. Esta grafiquita es muy sencilla de entender. Con esta entendemos el resumen de todo lo que hemos dicho. En la primera imagen de su derecha, de su izquierda, perdón, en su pantalla, vemos un funcionamiento normal. Es decir, cuando entra azúcar en la sangre, se genera insulina como respuesta y esto hace que baje la glucosa en sangre porque la glucosa entra a la célula. Segunda imagen, que es la resistencia a la insulina, entra la glucosa, sí se genera todavía insulina, pero es insuficiente para meter completamente el azúcar en la sangre. Es decir, ya no está funcionando de manera correcta. Parte de la glucosa se queda en el torrente sanguíneo. Cuando ya estamos en un estadio más avanzado, entra la glucosa a la sangre, ya no se genera la misma cantidad de insulina porque ya el páncreas está sufriendo y por lo tanto ya la glucosa no entra a las células, se queda en sangre, lo que conocemos como hiperglicemia, y cuando ya tenemos diabetes y el páncreas ya falló, ya ni siquiera se produce una cantidad suficiente de insulina y por lo tanto la glucemia se eleva y queda elevada en sangre. ¿Ok? Bueno, y aquí sin hacer mucho drama, pues el tema de que todo tiene que ver con el desarrollo de esa hiperglucemia. ¿Ok? En este metabolismo de la glucosa, pues empezamos a tener pues todos estos problemas. Ya no se reabsorbe bien la glucosa en el riñón, hay una disminución de la capacidad muscular para utilizar la glucosa, hay una falla en las mitocondrias, hay un aumento en la producción de glucosa hepática en respuesta, en fin, ¿no? Hay una disminución de la secreción de insulina, pues eso es una cascada de cosas, ¿ok? Que empiezan a alterarse. Bien, y este es un resumen muy sencillito, que es con el que quiero que se queden si han entendido las diapositivas anteriores. ¿Cuál es la secuencia que nos lleva a diabetes? Iniciamos con resistencia a la insulina causada por la obesidad, por la inflamación crónica, por el estrés oxidativo, por los malos hábitos, por la falta de sueño. Eso nos lleva a tener resistencia a la insulina, una dieta altamente calórica, la dieta alta en procesados y en alimentos con mucho azúcar,
y eso hace que haya una resistencia a la insulina, por lo tanto las células ignoran la insulina y no permiten que entre la glucosa a la célula. Entonces se genera hiperinsulinemia en respuesta, el páncreas produce más insulina para tratar de compensar. Cuando esto no es suficiente, porque de todas maneras la insulina no abre la puerta, se sigue perpetuando la hiperglicemia, es decir, la glucosa se acumula en sangre y al no poder entrar a la célula, empieza a dañar otros tejidos, empieza a acumularse en retina, en riñón, en los vasos sanguíneos, en fin. Esto lleva a una falla pancreática, el páncreas deja de producir, ya deja de producir su insulina, y por último, esto termina en disfunción mitocondrial. Las mitocondrias que están en tus músculos, en el cerebro, en el hígado, empiezan a funcionar mal y por lo tanto ya no pueden generar energía, ATP. ¿Ok? Ahora, aquí es muy importante entender lo siguiente. Oiga, ¿pero qué me lleva a mí a tener diabetes? Y para entenderlo muy sencillo, hay dos tipos de factores de riesgo. Unos que no son modificables, que son inherentes a tu persona, que es la carga genética, es decir, si en tu familia, tus papás, papá, mamá sobre todo, tienen diabetes mellitus tipo 2, tienen obesidad, han tenido historia de problemas con colesterol, triglicéridos, tienen problemas metabólicos, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, de la tiroides y demás, tú tienes una predisposición a desarrollar diabetes mellitus. Y la otra, que nos afecta a México, a Colombia, a Venezuela y a todos los países de Latinoamérica, hispanohablantes, es la etnia. ¿Okay? La diabetes tipo 2 es más frecuente en comunidades indígenas, afroamericanas, hispanas latinas como México y en personas de origen asiático. ¿Ok? Particularmente incluso hay genes que se han descubierto en población mexicana específicamente que nos predisponen como población a tener diabetes mellitus tipo 2. Esto no lo podemos modificar, ¿ok? Está una predisposición. No significa que nos vaya a dar diabetes a todos, pero tenemos esa carga genética. Sin embargo, lo que sí podríamos modificar y que es lo más triste de la historia es la diapositiva siguiente. Factores de riesgo modificables para el desarrollo de la resistencia a la insulina. Dieta hipercalórica, o sea, el consumir en exceso azúcares refinados, refrescos, jugos, las donas, los gansitos, las papitas, las harinas blancas, bueno, todo el pan blanco, toda la bollería, las pastas, las grasas trans envueltas en todos esos alimentos procesados y ultraprocesados, todas las frituras, las papitas del McDonald's, las malteadas que tomamos, el café del Starbucks, los ultraprocesados, todas estas cosas que compramos enlatadas, que compramos en bolsas, que han sido modificadas para tener una mejor sensación en el paladar, esos cereales que le damos a nuestros hijos, tristemente, que supuestamente para que no se vayan con el estómago vacío, ¿no? Las del tigre toño y todas esas, el alcohol importantemente, que tiene una carga calórica importante y que no nos aporta nada, pero también el sedentarismo. El sedentarismo es una de las causas principales de inflamación crónica, de estrés oxidativo y de resistencia a la insulina. O sea, el no moverse, el estar sedentario, genera en automático una pérdida de la sensibilidad a la insulina en nuestros músculos. El estrés crónico, el tener el cortisol elevado, el estar todo el tiempo con estrés, pues evita que la insulina pueda bajar porque van de la mano, ¿no? En cuanto hay una sensación de estrés, nuestro cuerpo libera cortisol, libera adrenalina porque él se siente atacado, se siente en riesgo, ¿ok? Y necesita energía rápida. Entonces, libera energía, glucosa del hígado e insulina para que pueda funcionar. Y nos mantiene entonces durante todo el tiempo con el cortisol alto, con la adrenalina elevada, con la insulina elevada y con la glucosa elevada. Menuda cosa, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor? Que el estrés, si bien es por las preocupaciones, por las presiones, por las deudas, por todo lo que ustedes quieran, en gran medida también se ve condicionado por las alertas de nuestro teléfono. Estamos muy pendientes de ver si nos mandaron el mensaje, si nos llegó la notificación, qué me escribieron, qué me contestaron, si le reaccionaron a mi foto, en fin, ¿no?
Otro factor importantísimo, la inflamación crónica de bajo grado, y que esta está mediada por la obesidad y el tejido adiposo. Es una hermana de la otra. O sea, en cuanto subimos de peso y acumulamos grasa, y sobre todo grasa visceral, en automático generamos una resistencia a la insulina porque hay más inflamación, hay más citocinas inflamatorias en nuestros tejidos. La falta de sueño, porque genera que también no baje el cortisol. Y muy importante, exposición a toxinas, compuestos químicos, radiación, metales pesados, disruptores endocrinos que generan estrés oxidativo. Oye, ¿dónde encontramos todos estos? En los shampoos, en las cremas, en los lo que usamos como para lavar la ropa, en los teflones que usamos para cocinar, en los microplásticos en los que servimos la comida, bueno, en fin, ¿no? Y por último, y no menos importante, la disbiosis intestinal. Es decir, cuando la microbiota está mal, también tenemos un problema importante porque se generan subproductos que nos generan ese problema de tener la glucosa elevada. Y eso que acabamos de decir viene en esta gráfica, ¿ok? Ahí hasta arriba bien, está en inglés, pero está muy sencilla. Los factores no modificables, tu etnia, tu genética, y los modificables que pueden ser la obesidad, una poca actividad física, una vida y una dieta poco saludable. Todo esto hace que se generen disfunción mitocondrial, por lo tanto las mitocondrias no funcionan correcto para producir energía, una disbiosis intestinal generando factores de inflamación, más inflamación crónica y más estrés oxidativo, que es eso que dice Ross, acuérdense que son las especies reactivas de oxígeno, y todo eso en consecuencia genera los tres factores de enfermedad crónica: daño al ADN, inflamación crónica de bajo grado y estrés oxidativo. Siguiente, por favor. Ahora, ya entendiendo qué es la diabetes y cómo se genera, ¿cuál es la prevalencia en México? ¿Cuál es la estadística? Bueno, pues es un problema de salud muy importante. Se estima que más o menos el 11% de la población mexicana tiene diabetes, ¿ok? Es un poquito más frecuente en mujeres que en hombres, pero es impresionante que en un país que tiene cerca de 130 millones de habitantes, pues ese 11% estamos hablando de por lo menos 15 millones de personas, ¿ok? Y que el tema es que son de los que sabemos que tienen diabetes, porque hay mucha gente que no se diagnostica, hay gente que no acude al médico, que sabe que lo tiene y no se trata, ¿ok? Y que espera como que mágicamente aparezcan algunas cosas positivas, que se curen de la nada, o peor, que en una visión muy reduccionista, pues tengan el tema de decir, me dijeron que soy diabético, pues me voy a morir de diabetes y pues ya, venga lo que venga, ¿no? Y sigo tomando mi Coca-Cola y sigo comiendo mi pastel, a veces engañándose a solitos, ¿no? Tengo muchísimas experiencias con gente que me dice, sí me tomo la coca, pero la diluyo en agua, Enrique, y le digo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, pues al final del día no te estás dejando tomar la glucosa, ¿no? En fin, no sé, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver particularmente en México, sí, con el consumo de bebidas azucaradas, o sea, refrescos, jugos, los juguitos que les damos a los niños, en fin. Siguiente, por favor. ¿Qué síntomas da? Cuando tenemos la glucosa elevada en sangre, nos va a dar mucha sed, ¿ok? Es la famosa polidipsia, porque necesitamos compensar el líquido para la cantidad de glucosa que tenemos dentro de la sangre. Entonces, tenemos extrema sed. Nos da más hambre, a eso se le llama polifagia, tenemos más necesidad de comer, por lo que ya decíamos, ¿no? El cuerpo interpreta que necesita glucosa, aunque la tiene en sangre, pero como no está dentro de la célula, nos da más hambre. Nos da muchas ganas de orinar, porque por algún lado tiene que empezar a salir esa glucosa y entonces empieza a filtrarse a través del riñón y eso arrastra agua, entonces nos dan muchas ganas de pasar al baño, o sea, esas personas que están orinando todo el día, cada rato, ¿no? Puede haber visión borrosa, puede haber fatiga, como con somnolencia, pues porque la célula no tiene energía, ¿ok? Aunque la glucosa esté en la sangre, podemos notar que las heridas que nos hacemos ya no cicatrizan igual, empezamos a tener problemas de cicatrización, piel seca, en fin, algunas otras cosas, ¿ok? Esos son los síntomas principales. Pero ¿cuáles son los signos? ¿Cuáles son lo que vemos nosotros de una persona? Y seguramente ustedes han visto a alguien así, ¿no? Cuando vemos una persona con obesidad, sobre todo obesidad central, en el centro de su cuerpo, en el abdomen, acumulando grasa, estos gorditos que son como muy suavecitos, que no hay músculo, que la gran mayoría es
grasa corporal y grasa visceral. Y en la imagen de la izquierda, quiero que la vean muy bien, porque esa es una imagen muy característica de alguien que tiene resistencia a la insulina. Eso se llama acantosis nigricans, acantosis pigmentaria o acrocordones también, que son estas como verruguitas que salen, estas líneas oscurecidas en el cuello, en las axilas, que a veces por grosería la gente dice no se lava bien el cuello, no se lava bien las axilas o las ingles, pero que nos están reflejando un grado importante de resistencia a la insulina. Si nosotros conocemos a alguien que se le ve así el cuello, las axilas, que está lleno de verruguitas en su cuello, por favor, pídale que se haga un examen de glucosa y seguramente va a salir elevado. A esa persona la pueden ayudar porque todavía no llega a diabetes. Todavía es posible que podamos hacer algo para revertir ese proceso. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, cada año se cambian digamos, los estándares. Esta tabla está sacada de las recomendaciones 2026 de la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, y nos dicen que una lectura de glucosa en ayuno menor de 100 miligramos sobre decilitro puede ser que una persona esté normal. En otras tablas, en otros estándares, es menor de 90. Yo siempre prefiero recomendarle a la gente y decirle, si tú tienes una glucosa en ayuno mínimo de 8 horas con menos de 90, no te preocupes. Pero si estás arriba de 90, empieza a preocuparte, porque de 90 a 125 ya podemos considerarlo prediabetes. Ya es una persona que tiene resistencia a la insulina, ya es una persona que está teniendo ese problema tal cual, ¿ok? Y arriba de 126, con una sola toma que tengas arriba de 126, ya estás en zona de diabetes, ¿ok? Ahora, si el tercer escalón que dice A1C, esa es la famosa hemoglobina glicada. Esa hemoglobina eh, es proceso porque a lo largo del tiempo, la glucosa, por estar tanto tiempo en el torrente sanguíneo, se le pega la hemoglobina de nuestra sangre y si la medimos, podemos saber cuál ha sido nuestro control de la glucosa en los últimos 3 o 4 meses, ¿ok? Lo normal es que debiera estar por abajo de 5.7. Prediabetes entre 5.7 y hasta 6.4. Y quien tenga arriba de 6.5 ya es diabético, ¿ok? Por eso es tan importante, porque yo conozco personas, pacientes con diabetes, que me dicen, no, doctor, mi glucosa está en 150 y me dijo mi doctor que con eso está bien, que estoy en control. No es cierto. Un paciente diabético en tratamiento debiera estar por debajo de 100, porque para eso está tomando el tratamiento, ¿ok? Para funcionar como una persona normal. Mínimo tendría que estarse acercando al 100, pero no hacia arriba. Porque esos 40, 50 miligramos sobre decilitro adicionales están causándole daño renal, daño a los ojos, daño al tejido blanco, al sistema nervioso, más allá de que tenga o no tenga síntomas, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, ¿ok? Por eso pedimos nosotros la glucosa en ayuno, por eso pedimos la hemoglobina glicosilada y por eso pedimos algunos otros índices como el índice OMA y algunas otras cosas para el diagnóstico. Aquí no me voy a meter muchísimo, se los pongo nada más porque no es parte de la charla, o sea, el tratamiento médico convencional, si hemos entendido la enfermedad, pues tenemos que dar fármacos que secretan más insulina en el páncreas o que estimulan la secreción de insulina. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el más clásico de toda la vida, la glibenclamida? Bueno, pues es para eso, para forzar al hígado a producir más insulina, hasta que tengas la reserva pancreática. Si el páncreas ya no puede producir insulina, pues no hay más que insulina exógena, ¿ok? Insulina inyectada. Y el otro tipo de fármacos son los fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina. ¿Alguien ha escuchado la metformina, por ejemplo? ¿Ok? Bueno, pues ese tipo de fármacos ayudan a que la insulina abra la llavecita, funcione mejor. No me voy a meter en todas las familias de fármacos, hay muchísimos, porque no es el punto y no me interesa tampoco dar esta parte de la plática como tal, simplemente entender que el tratamiento convencional es bueno, pues como tú necesitas producir más insulina, te doy secretadores y pues como quiero quitarte la resistencia, te doy fármacos que sensibilizan. Pero me olvido de todo lo demás, ¿no? Me olvido de qué la causó, me olvido de la grasa visceral. Si tienes lípidos, pues te doy para los lípidos. Si tienes problema de hipertensión, te doy para la presión.
pero no estamos quitando ni la inflamación crónica, ni el estrés oxidativo, ni el daño al ADN, ni la causa vaya formal de la enfermedad, ¿ok? Entonces, yo ofrezco de alguna manera una alternativa distinta. Y la siguiente diapositiva hace una pregunta importante, ¿no? Bueno, primero vemos qué pasa si esto no sucede. Es decir, si no controlamos nunca la glucemia, esta hiperglucemia de manera crónica va a ir dañando nuestros vasos sanguíneos, los chiquitos, la microvasculatura, y los vasos grandes, la macrovasculatura, y nos va a ir generando daño renal, que nos lleva finalmente a diálisis, nos va a dar daño ocular, a ceguera por la retinopatía, a daño en el sistema nervioso periférico, que es la neuropatía. Los pacientes dejan de sentir los pies o sentir alterado en sus pies, en sus manos, en su intestino, a enfermedad cardiovascular, a mayor riesgo de enfermedad de accidente cerebral vascular o de infarto, y pues se afecta el sistema inmune, por eso no podemos atender bien enfermedades infecciosas o cicatrización, aumenta la susceptibilidad de infecciones y tienes mayor grado nuevamente de inflamación crónica de bajo grado y de estrés oxidativo, ¿ok? En la siguiente diapositiva vemos justamente un esquema muy sencillo, pues de lo que son las complicaciones. Veíamos cómo afecta a los ojos, el riñón, la neuropatía diabética, que es cuando se dañan los vasos de estos nervios pequeñitos que llegan a las partes distales de nuestro cuerpo, en el cerebro, en el corazón, en las extremidades, que empieza a generarse esa hinchazón, esas manchas que cambian de color la piel, que se ven ya como ocres, como entre moradas, rojizas, que pierden el vello de las piernas, que se ven inflamados, que cambia la textura de la piel. Eso es por daño en la microvasculatura. Siguiente, por favor. La siguiente no la van a entender del todo, pero a mí me encanta ponerla porque básicamente aquí tenemos muy claro, y si la ven con cuidado, casi que en todos los cuadritos encuentran esa palabrita que dice ROS, especies reactivas de oxígeno, y eso significa radicales libres, estrés oxidativo. Entonces, pues fíjense cómo generamos daño por estrés oxidativo y por inflamación en la retina. En resumen, ¿no? O sea, ahí vienen todas las cadenas y las cascadas de citocinas, pero en resumen, inflamación crónica y estrés oxidativo, dañamos la retina, dañamos el riñón, dañamos nervios periféricos, dañamos corazón y sistema cardiovascular, dañamos el cerebro, dañamos el hígado, podemos provocar cáncer, o sea, lo que ustedes me digan, ¿no? ¿Hasta dónde quieren que le sigamos? ¿Vale? Todo por no tener un buen control de la glucosa, ¿ok? Siguiente, por favor. Y estos son los casos más tristes, ¿no? Creo que mucha gente conoce a alguien que tiene pie diabético, que por ese daño a la microvasculatura empiezan a tener alguna herida pequeñita, como la vasculatura no es funcional, ya no llega oxígeno a los tejidos, ya no llegan las células del sistema inmune a hacer la curación, entonces básicamente pues ese tejido se empieza a echar a perder, literal, se genera lo que es una gangrena, se muere el tejido, y son los pacientes que empiezan perdiendo un dedo, luego medio pie, luego el tobillo, luego la rodilla, y bueno, pues es muy triste verlos. O el paciente de la derecha, que es un paciente en diálisis, en hemodiálisis, porque su riñón ya no sirve, porque necesita un trasplante. Lo más triste es que si le pones el trasplante y no baja su glucosa, va a echar a perder el nuevo riñón de todas maneras, pero al final del día, ese paciente de ahí, pues ya vive mal, pero vive gracias a estar conectado a ese aparato. Si no lo tiene, pues el paciente se muere porque se muere dado que ya no puede sacar por su riñón los productos del desecho de su metabolismo. Entonces se acumularía, se estancaría de desechos y moriría. Por eso la diálisis, ¿ok? Entonces, pues yo no quiero que nadie llegue a esto. A mí no me gusta ver esto con las personas, es muy triste. Mi mamá murió por diabetes, le dio cáncer en el páncreas por los medicamentos para la diabetes. Fue justamente uno de esos casos en los que fue una en un millón, en el que el medicamento le causó cáncer al páncreas y tuvo pues una muerte muy rápida, pero muy fea. Y la verdad es que es horrible ver a un paciente con diabetes complicado, ¿no? Pues perder la vida, ¿no? O perder así su vida, ¿ok? Entonces, bueno, aquí viene la pregunta más importante de todo. ¿Se puede revertir la diabetes mellitus tipo 2? Y la respuesta viene en la diapositiva siguiente. Con mucha responsabilidad,
¿Se puede prevenir? Sí, si cambiamos nuestros hábitos de vida. ¿Se puede revertir si ya la tenemos? En muchos casos sí, dependerá de la gravedad, dependerá del tiempo que tenga de diabético, dependerá de cuánto daño tenga ya en los órganos blanco, es decir, riñón, retina, en los vasos sanguíneos, en todo esto, ¿no? Curarla, yo quiero hablar con mucha responsabilidad. No podemos nosotros decirle a las personas, te voy a curar de la diabetes, eso sería una falta de ética muy, muy grande, y más nosotros que nos dedicamos también a ofrecer suplementos, a tratar de ayudar a las personas, sería irresponsable de parte de nosotros decirle a alguien, tómate nuestros suplementos porque te vas a curar. Por favor, no lo hagan, ¿ok? Vamos a actuar con responsabilidad. Y entonces lo que yo propongo en las diapositivas siguientes es un esquema de cómo ayudarles. Pero primero tengo que hacer esta advertencia. Por ninguna razón, por ninguna razón, debemos pedirle a la persona ni permitir que suspenda sus medicamentos que fueron indicados por un médico. Antes de entrar a la propuesta que yo hago, quiero dejar esto muy claro. Este esquema que yo les propongo no es para suplir los medicamentos, no es para dejar de tomar los medicamentos. Probablemente, muy probablemente, una vez que el paciente mejore sus condiciones metabólicas, si lo tomamos a tiempo, si el paciente se apega a buenos cambios en el estilo de vida, lo más seguro es que sus niveles de glucosa cambien y entonces sea su médico quien le retire probablemente medicamentos. Pero nosotros no estamos indicándole a nadie que deje de tomar sus medicamentos que su médico le dio, ¿ok? Que no le estamos pidiendo que haga esos cambios porque es un tema de solamente el responsable sanitario que lo está viendo, quien está a cargo de su tratamiento médico. Ahora, dicho esto, ¿qué sí podemos hacer con un paciente diabético? Si es familiar, si es amigo, si es nuestro cliente. Primera cosa, una dieta antiinflamatoria. Tenemos que pedirle que consuma una dieta que tenga un índice glucémico bajo, que deje de tener esos picos de insulina, ¿ok? Que deje de tener esos picos de insulina que le causan el tener alimentos que le suben la glucosa de golpe. Entonces, necesitamos sí o sí eliminar alimentos procesados y ultraprocesados. Quitar esos químicos, quitar esas grasas trans, quitar todos esos añadidos adicionales, colorantes, espesantes, todo lo que traen esos alimentos que generan inflamación crónica, tenemos que quitarlos. Tenemos que quitar los alimentos supercalóricos y que no aportan nada nutricionalmente hablando. O sea, adiós Coca-Cola, adiós refrescos en general, ¿ok? Porque hay gente que me dice, ya no tomo refresco, doctor, no tomo Coca-Cola, pero tomo Sidral, tomo Sprite, tomo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, cualquier refresco con azúcar, cualquier jugo con azúcar, incluidos los jugos de fruta natural, yo no los recomiendo, ¿ok? Para mí, las calorías se comen, no se beben. Entonces, yo prefiero que se coma la naranja completa porque tiene fibra, a que se tome un jugo de 8 o 10 naranjas, que es una bomba de glucosa, aunque tenga vitamina C, ¿ok? Evitar el consumo de harinas blancas. Hay que cambiar ese pan blanco, ese pan Bimbo blanco, ese pan de caja, ese bolillo, por pan integral. Pan que tenga salvado de trigo, que tenga granos enteros, porque esa fibra que viene en el pan integral hace que al entrar a nuestro intestino, parte de la glucosa se vaya con la fibra y se absorba mejor y no solo eleva la glucosa. Entonces, panes blancos, harinas blancas, pastas blancas, no. Evitar consumo de grasas trans y disminuir el uso de aceites vegetales. Recuerden que el aceite de canola, de soya, todos estos aceites que compramos vegetales son altos en omega 6 y el omega 6 es proinflamatorio. Por eso es que cuando indicamos a un paciente omega 3, debe ser como el omega 3 de nosotros, que es solo omega 3, porque lo que queremos es compensar algo que el paciente ya tiene, que es un estado proinflamatorio porque ya tiene omega 6, ¿ok? Entonces necesitamos quitarle esos omega 6, tratar de que coma menos aceites vegetales, incrementar importantemente el consumo de vegetales. Las hojas verdes como la espinaca, la selga, todas estas,
Son altas en nutrientes, tienen muchas vitaminas importantes para el metabolismo celular, como complejo B, como magnesio, como selenio. Las crucíferas, por ejemplo, como el brócoli, como la coliflor, tienen algunos otros cosas como sulforafanos, por ejemplo, que son muy buenos para prevenir cáncer, como antioxidantes. Los pimientos, que tienen mucha vitamina C, que es un poderosísimo antioxidante y que no tienen la glucosa que tienen las naranjas o alguna, la guayaba, por ejemplo. Entonces, muchos vegetales, ¿ok? Consumir una cantidad adecuada de proteína. Esto va a ser fundamental, porque un paciente necesita eliminar grasa corporal y necesita más masa muscular, ¿ok? El consumo adecuado de proteína le va a dar al paciente más cantidad, mayor saciedad, o sea, que no le dé hambre entre comidas, le va a dar mayor cantidad de nutrientes, le va a dar mayor energía celular, le va a dejar que no tenga picos de glucosa porque pues va a ser, no tiene glucosa la carne y entonces tiene que ir así como avanzando de a poquito y tiene la ventaja de que nos ayuda a construir masa muscular, que necesitamos más masa muscular para darle estímulo al paciente para que tenga superficie donde metabolizar esa glucosa. Tiene que consumir alimentos que tengan una gran cantidad de antioxidantes, los frutos rojos, por ejemplo, ¿ok? Los frutos rojos, arándanos, moras, berries, todas estas cosas, fresas, tienen una carga glucémica súper bajita, bien pequeñita, pero tienen una bomba de antioxidantes. Y los antioxidantes nos sirven para eliminar los radicales libres del estrés oxidativo, ¿ok? Y priorizar alimentos con un índice glicémico bajo, ¿ok? Hay tablas que ya te pueden decir qué alimentos tienen índices glicémicos más bajos y cuáles más altos. Hay que evitar los picos altos porque esos nos suben la glucosa de jalón, promueven que tengamos entonces picos de insulina de jalón y eso no está bien, ¿ok? Ahí damos una referencia, ¿no? Cómo hay alimentos que tienen un índice bajo, cómo hay otros que tienen un índice medio y cómo hay otros, que bueno, ahí vemos una dona, el plan blanco y otras cosas que tienen un índice mayormente más alto, ¿no? Preguntan por ahí que lo alcanzo a ver nada más, ¿frutos rojos se pueden ser congelados? Sí, pueden ser congelados. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el índice glicémico, ¿ok? Aquí vemos cómo los alimentos que tienen un índice glucémico alto nos elevan la glucosa muy rápido y nos dan energía por muy poquito tiempo. Imaginemos una rebanada de pan blanco, una cucharada de azúcar o un vaso de refresco. Nos sube la glucosa rapidísimo, pero después nos da el bajón, ¿ok? Si nos comemos unas galletas y todo, o sea, nos sentimos muy bien al principio y después nos vamos a pique, nos da flojera, nos da ese mal del puerco, decimos en México, ¿no? O sea, no es así. Si comemos alimentos con índice glucémico bajo, la elevación de la glucosa es constante, es mucho más baja y es más larga al tiempo, le da más tiempo a la insulina de trabajar y no tienes a tu organismo bajo estrés, ¿ok? Entonces, buscar alimentos con índice glicémico bajo. Hay tablas como tal, yo con los pacientes que veo saben que les doy una tabla siempre de equivalencias con índices glicémicos. Y una dieta saludable, ¿no? Aquí vemos un muy buen ejemplo. Esta dieta está muy bien. Más verduras, todas las que se puedan. Frutas, puede ser, hay que encontrar las que tengan índice glicémico más bajo, manzana, pera, los frutos rojos, el kiwi, en vez del mango, la papaya o el plátano, por ejemplo. Cereales, pero que sean cereales integrales, ¿ok? Proteína, que sea una proteína saludable, fuentes animales, el pescado, el pollo, la carne magra de res, la carne magra de cerdo, ¿ok? El huevo completo, las leguminosas, los frutos secos, ¿ok? Y hay que utilizar aceites saludables, ¿ok? Hace rato preguntaban que el aceite de coco, sí, sí se puede utilizar aceite de coco, y agua natural, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Segunda línea de tratamiento, y es tratamiento, no es optativo, no es si te gusta, no es si oye, es que yo no me gusta hacer deporte, con la dieta la hago, no. Esta es parte fundamental del tratamiento y quiero que se entienda así. Ya habíamos dicho que el sedentarismo causa propiamente inflamación crónica, pero la actividad física nos va a dar dos factores importantes. El ejercicio de fuerza, entiéndase pesas, ligas de resistencia, cosas de ese tipo, nos van a dar un estímulo
que el propio estímulo de la fuerza genera en el paciente que mejore la sensibilidad a la insulina, permite que esa llave empiece a abrir bien el candado, ¿ok? Y eso permite pues, hacer más eficiente el metabolismo de la glucosa y bajar la glucosa en sangre. Pero también, mientras más estimulamos con ejercicio de fuerza al músculo, al repararse, crea más músculo, se da más hipertrofia, se reclutan más fibras musculares y al tener más masa muscular, tenemos menor grado de inflamación crónica y reduce el riesgo no solo de enfermedades metabólicas, sino incluso de cáncer. Entonces, ¿vale la pena tener más músculo? Por supuesto que sí, ¿ok? Y segundo, el ejercicio, cardiovascular, ¿ok? Que es el ejercicio, pues digamos, caminata, bicicleta, todo ese tipo de cosas, tenemos nosotros alternativas con tener 150 minutos en la semana de ejercicio cardiovascular. Eso permite que mejore la función mitocondrial, ¿ok? Al mejorar la función mitocondrial, podemos nosotros oxidar mejor los carbohidratos y los lípidos, metabolizarlos mejor. Y hago una pausa ahí muy interesante que está esta gráfica, como el ejercicio, si se fijan, protege las células del beta del páncreas, disminuye la inflamación, aumentan los factores antiinflamatorios, mejora porque también disminuye la grasa visceral y aumenta el músculo. Tenemos mejor niveles de citocinas, generamos mayor cantidad de incretinas, ¿ok? Tenemos menos toxicidad, aumenta nuestra capacidad para poder funcionar y gestionar este tema de nuestra parte oxidativa. Hago una aclaración aquí porque veo varios comentarios que me piden cosas específicas sobre el pie diabético, sobre pacientes en particular. Es muy difícil hablar de pacientes en particular y sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo trato de ser muy responsable porque al final del día, pues es algo que tengo que ver yo en consulta uno a uno. No me atrevo yo nunca a dar una recomendación al aire porque no es lo mismo, justamente es el argumento, no es lo mismo, ningún paciente es igual, ¿no? Yo trabajo eh, con la individualidad bioquímica, con la individualidad en todos los sentidos del paciente. Cada paciente tiene su particularidad y hay que darle su espacio. Estas recomendaciones son generales porque al final nosotros, cuando le indicamos a una persona que le podemos ayudar con algunos suplementos y que ahorita vamos en la diapositiva siguiente para allá, también le podemos decir, mira, te conviene hacer ejercicio, te conviene una dieta de este tipo, que es una generalidad, pero que si la hace, aunque no vaya a una consulta conmigo o con algún especialista en nutrición, ya avanzó un tramo mucho más grande que cualquier otro que no hace ningún cambio en su vida, ¿no? Entonces, para eso son estos cambios. Dos cosas más que nos ayudan a disminuir esa glucosa en sangre. Mejorar la calidad del sueño. ¿Cómo la mejoramos? Procurar dormir por lo menos 8 horas de corrido. Fijar horarios, ¿ok? Es importante dormirse a partir de las 10, máximo 11 de la noche. A mí no me sirve que me digan, dormí 8 horas, pero me dormí a las 3 de la mañana y me levanté a las 11 del día, porque las primeras horas, entre las 10, las 11, las 12, es cuando se liberan hormonas específicas que nos ayudan a regular los ciclos y bajan el cortisol, ¿ok? Eso por eso es importante el fijar horarios, eliminar el estímulo de la luz azul, teléfonos, pantallas, por lo menos 3 horas antes de dormir, una buena temperatura y que no haya ruido en la habitación donde dormimos, evitar tener la televisión en el mismo cuarto, evitar productos que tengan cafeína después de las 5 de la tarde. Oiga, a mí no me quita el sueño el café. Bueno, tú no lo sientes, pero no te deja llegar a, ¿cómo se llama? A un sueño profundo. La lectura de un libro físico te ayuda a desconectarte del mundo digital y a entrar en un estado de relajación. Entonces, bueno, todo lo que ayuda a la calidad del sueño es mejor. Y manejo del estrés, terapia ocupacional, terapias de relajación, ejercicios de respiración, yoga, tai chi, técnicas como el suspiro fisiológico que te ayudan a estimular, a bajar tus niveles de cortisol, caminata al aire libre, evitar los desvelos y el consumo de sustancias estimulantes, por supuesto, ¿ok? El silenciar las notificaciones del teléfono, ¿ok? Que nos pueden ayudar a nosotros a tener un mejor estado de salud. Y entonces llegamos a lo que es finalmente la parte en la que más podemos ayudar con una indicación a nuestro paciente, que es el tema
con nuestros clientes y con nuestros asesorados de dirigir de manera inteligente la suplementación. Nosotros tenemos una ventaja importantísima. Nuestra compañía en particular ofrece una formulación muy interesante de los suplementos, ¿ok? Tenemos mezclas potentes, tenemos nanotecnología, una fabricación de primera clase, y esto nos debe sentir orgullosos, hacer sentir orgullosos, pero también nos permite tener la certeza de que nosotros, si enfocamos bien nuestra estrategia, podemos ayudarle a esta persona a obtener un beneficio en cuestiones muy particulares, ¿ok? Y vamos a la siguiente diapositiva para que se entienda. Hablamos, si ha quedado claro, que uno de los problemas más importantes que tiene el paciente con resistencia a la insulina y con diabetes es la resistencia a la insulina, ¿ok? El no poder utilizar la glucosa en la célula porque la insulina no abre la llave. Bueno, pues hay adaptógenos como la berberina y el fenogreco que sí nos ayudan a quitar esa resistencia a la insulina. Es como una metformina natural, ¿ok? Para fines muy prácticos. Nos ayudan a resensibilizar las células a la insulina, a que pueda entrar la glucosa y a que entonces sea más efectivo el metabolismo de los carbohidratos. Pero no solo tiene eso, tiene algunas otras cosas que también nos ayudan a bajar los niveles de glucosa en sangre, como el ajo, como la linaza, o sea, todas estas formulaciones ayudan a nuestro paciente para que pueda tener una mejor respuesta a la glucosa. Entonces, tenemos nosotros un producto muy interesante que es el Glucalos y que bueno, pues nos ayuda mucho, sobre todo con los pacientes que tienen resistencia a la insulina importante como parte de su patología. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, este es fundamental. Hablamos de que nuestro paciente tiene un grado de inflamación importante, ¿cierto? Inflamación crónica de bajo grado. Bueno, pues el omega 3, en particular los aceites, el DHA y el EPA, son una fuente, si son propiamente extraídos, como el de nosotros, que es de salmón salvaje de Alaska, es un potente antiinflamatorio, restaura las membranas celulares de las células, las estabiliza, eso permite que la mitocondria funcione mejor, eso permite que disminuyamos la resistencia a la insulina, que ayudemos a que esas llavecitas puedan abrir el canal para que entre la glucosa, mejoramos la salud cardiovascular porque ayuda a reducir los triglicéridos y disminuye el riesgo de aterosclerosis, fortalece el sistema nervioso que también está dañado en el paciente diabético, contiene además otros antioxidantes importantes, está muy bien formulado, tiene vitamina E, tiene vitamina A y vitamina D, que son poderosos antioxidantes que también ayudan a sacar radicales libres, y tiene hexasantina, que es otro antioxidante poderoso. Entonces, es un producto sumamente completo y que aparte, la dosis normal que se le manda a un paciente para lograr un efecto antiinflamatorio de omega 3 es de por lo menos 2 gramos en el día de una mezcla de DHA y EPA. Si nosotros leemos la parte de atrás de nuestro omega y nos damos cuenta que si le damos las 3 tabletitas, las 3 capsulitas que indica la bolsita, le damos 2.1 gramos, o sea, cumplimos con la dosis. Hay muchos otros omegas en el mercado que ni son de salmón salvaje, por lo tanto no tienen realmente omega 3, y que aparte puede ser que lo tengan, pero tienen una cantidad chiquitita. Habría que tomarse 20 cápsulas en el día para llegar a la dosis. Nosotros solo con 3 y ya está presupuestado en la bolsa. Otro, glutatión. Si hemos entendido el proceso y los que ya tomaron pláticas conmigo saben que el estrés oxidativo, para poder sacar radicales libres de la célula, necesitamos sí o sí el glutatión. El glutatión es un antioxidante poderoso que se genera en nuestras células de manera normal, pero que con el paso del tiempo, a partir de los 40, empezamos a dejar de producirlo, a producir menos. Afortunadamente se puede suplementar y esto genera en automático una posibilidad grandísima de ayudarle a quitar estrés oxidativo a nuestro paciente con diabetes, ¿ok? Aparte, está adicionado con vitamina C y curcumina, que son otros dos antioxidantes que contribuyen a su efectividad. Por lo tanto, este es un poderosísimo, pero de verdad poderosísimo antioxidante. Vamos a quitarle estrés oxidativo a las células del páncreas de ese paciente
para que pueda funcionar mejor y para que disminuya su grasa visceral. Vamos a expulsar los radicales libres que produjeron esos metales pesados, esas toxinas de los alimentos que se comió, todo ese tipo de cosas. Siguiente, el vinitro. ¿Ok? El vinitro contiene dos moléculas muy importantes, L-arginina, L-citrulina. Estos dos son precursores de óxido nítrico en el organismo. Y este óxido nítrico, ¿ok? Es un potente vasodilatador. Vamos a poder abrir los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan del pie diabético? Que era porque se cerraban esas microvasculatura pequeñita que evitaba que se pudiera llegar la sangre hasta los dedos del pie. Bueno, pues un paciente al tomarlo de manera sistémica, al ponerlo en su boquita, básicamente le estás dando una dosis que le ayuda a que todas las vasos de su cuerpo funcionen mejor. No solo baja su presión arterial, no solo le ayuda digamos, a disminuir la presión, sino que ayuda a que nuevamente haya perfusión de sangre en esos tejidos. Por eso es que hay testimonios incluso de gente que lo usa para resolver este tipo de casos y sanan aún directo en las heridas, ¿ok? Entonces, hemos cerrado heridas con vinitro aplicado directo en las heridas, ¿no? Entonces, es importante que se tome. ¿Cómo sugiero yo? Y perdón nada más, David, si me regresas rapidísimo, este, para dar una indicación. En el tema del glucalós, hay que tomar 2 cápsulas, una 15 minutos antes del desayuno, una 15 minutos antes de la comida, ¿ok? 15 minutos antes de los dos alimentos principales, ¿vale? En el caso del omega, son 3 tabletas al día, 3 cápsulas al día. Yo recomiendo 2 con la comida principal y una con la comida, por ejemplo, el desayuno, ¿no? Si vas a poner 2 en la comida, pues una en el desayuno. En el caso del glutatión, son 2 cápsulas, una en la mañana y una en la noche, o sea, 12 horas, 8 de la mañana y 8 de la noche, por ejemplo. En el caso del ubenitro, para el paciente con diabetes, yo recomiendo 2 goteros completos, uno en la mañana y uno en la noche, junto con el glutatión. Llegamos ahora sí al siguiente, que es el Organex. Recuerden por qué Organex, porque mucho del metabolismo de la glucosa, de los lípidos, se da en el hígado. Si el hígado está fallo, si el hígado está lleno de grasa por esteatosis hepática, si el hígado está digamos, con inflamación crónica, si el hígado tiene daño por estrés oxidativo, es un hígado que no nos va a ayudar a funcionar de la manera correcta. Le damos una muy buena ayuda si a través de los adaptógenos que tiene el Organex le quitamos esa carga, lo desintoxicamos, le permitimos que funcione de manera normal y entonces eso va a permitir bajar los lípidos en sangre, la glucosa en sangre y ayudarle al páncreas a que no lleve solito la carga de todo ese estrés metabólico. Y por último, y para mí muy importante, sumamente importante, un multivitamínico, ¿ok? Este es un maravilloso multivitamínico, el Vidaily, porque al final del día tiene la dosis necesaria para cubrir con la demanda de micronutrientes que necesitamos en el organismo, y me refiero a todos. Nuestro cuerpo necesita vitaminas. En el paciente diabético necesitamos todo el complejo B, ¿ok? Porque las vitaminas del complejo B nos ayudan a mejorar la salud de las mitocondrias, a mejorar el proceso de inflamación en los nervios periféricos y a quitar radicales libres. Pero también tenemos vitamina A, vitamina E, vitamina D, que son antioxidantes, vitamina C, que es un antioxidante potente, tenemos minerales esenciales que se utilizan en los procesos metabólicos, ¿ok? El magnesio, el zinc, el calcio, el potasio, se necesitan para cambiar y hacer estas estructuras de membrana, estos procesos en las membranas de las células y dentro de las células del metabolismo, porque tiene aparte como cosas como el inositol, que es un compuesto natural que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina de manera directa. O sea, quien les haya dicho que el Vidaily no sirve para el diabético, es al revés, ¿ok? Ayuda directamente a disminuir la sensibilidad, o sea, el problema de la sensibilidad a la insulina, de la resistencia a la insulina, y nos ayuda a tener un equilibrio hormonal, ¿ok? Y aparte, está adicionado con prebióticos, ¿ok? Entonces, estos prebióticos también nos ayudan porque uno de los problemas en el diabético es la disbiosis intestinal. Necesitamos ayudarle con la dieta y con esta suplementación a nuestro paciente para que arregle su microbiota, ¿ok? Entonces,
El Bidaily se puede tomar una o dos veces en el día, porque al final no tiene glucosa y el paciente lo puede tomar en dos momentos, ¿ok? Entonces, recapitulando dosis, omega, 3 cápsulas al día, dos con la comida principal, una con el desayuno. Organex, 2 cápsulas al día, una cada 12 horas. Nitro, 2 goteros al día, uno cada 12 horas. Glutatión, 2 cápsulas al día, una cada 12 horas. Glucalos, 2 cápsulas al día, 15 minutos antes del desayuno una, 15 minutos antes de la comida. Puede ser una media mañana, puede ser una media tarde, y con eso estamos cubriendo a nuestro paciente. Entonces, para los que me pedían un tema como muy particular, este es el más particular que puedo darles. O sea, esto es lo que más podemos hacer por un paciente en términos generales con resistencia a la insulina, y creo que al final del día, si le podemos decir a nuestro paciente, tenemos esto, estos suplementos, mejora tu dieta, cambia tus hábitos, pues tenemos y estamos del otro lado. Así que bueno, muchas gracias a todos y aquí sigo a sus órdenes. Wow, wow, wow. Amigo, no te vimos, pero sabemos que estás ahí. Creo que se apagó un poquito tu cámara, pero es hora de No, reaccionar. A ver, es hora de reaccionar para agradecerle al médico Enrique esta valiosísima, valiosísima información que acabamos de recibir. O sea, qué calidad de información, qué calidad de profesionalismo. Se nota que conoces el tema, amigo, se nota la investigación que has tenido durante años y toda la información y conocimiento que has acumulado, porque sé aparte, porque he convivido contigo y sé que te encanta este tema y sé que si pudiéramos tener aquí 5 o 6 horas, tú te las sigues de largo, lo sabemos. Entonces, muchísimas gracias, amigo. Yo creo que esto va a ser de bendición para miles de personas. Lo tenemos grabado, se va a compartir en varios lugares y pues yo estoy seguro que aquí muchísimos te estamos agradeciendo. Muchísimas gracias, amigo. Ahora, no, ahora, nada que agradecer. Con gusto. gracias. Ahora, lo que sigue es que les voy a presentar a una siguiente persona. Esta persona yo llevo 11 años de conocerlo. Él es un empresario de la ciudad de Querétaro, es padre de familia, ahora, hace recientemente ya de su segunda niña, es mentor de redes de mercadeo y desarrollo personal con más de 20 años de experiencia, es conferencista internacional, él es triple diamante de Vitalgel y eso significa que ha ayudado a miles de personas a cambiar su historia financiera, incluyéndome a mí y a mi esposa como testimonios. Ha desarrollado líderes en múltiples ciudades y países. Entonces hay que ponerle muchísima atención porque ya vimos cómo podemos mejorar la salud, cómo podemos prevenir la diabetes, cómo podemos de alguna manera también lograr en algunos casos pues revertirlo. Pero también es importante, muy importante, nuestra salud financiera. Y si esto es algo, porque seguramente aquí llegaste por la información de salud, pero si también estás buscando esta parte, esta persona que te voy a presentar es la persona correcta. Así que ponle mucha atención porque él puede ayudarnos. Entonces, amigo y mentor Luis Estefan Poreco, adelante. Muchas gracias David. Primero que nada, doctor Enrique, en verdad que fue un agasajo escucharlo. Muchísimas gracias por toda esta información de altísimo valor. Yo sé que esta conferencia va a dar vueltas por todas las redes sociales una y otra vez, porque esta explicación de cómo poder revertir, cómo poder ayudar a las personas con diabetes es algo impresionante. En verdad, gracias, Enrique. Te debo una carne asada. Nos conocimos aquí en la sala en esta oficina de mi casa. Y bueno, que no pasen más de un par de semanitas que nos veamos para una muy buena carne asada aquí en la casa, en muestra y agradecimiento. Y bueno, mi parte es breve, yo no quiero quitarles mucho de su tiempo. Sé que ya estamos en un horario ya más nocturno, donde estamos con los hijos y familia, pero bueno, ya escucharon los productos y muy probablemente si tú estás aquí es porque o ya compraste algún producto o porque compraste una membresía en la promoción que tuvimos, que tenemos actualmente,
o porque eres una persona que en verdad tiene el padecimiento y dices, ya he intentado muchas cosas, he desgastado mi cartera, he desgastado mis órganos y no veo una diferencia. Yo quiero explicarte en los siguientes minutos cómo puedes adquirir los productos de Vital Health. Y esto es muy sencillo. Nosotros contamos con un sistema, una plataforma digital, que la persona que te invitó a esta conferencia o la persona que te compartió la grabación de esta conferencia, esa misma persona te puede compartir su link de la página para que puedas comprar el producto. Entonces, la primera propuesta es lo puedes comprar como un cliente Vital Health. Para comprar el producto como cliente, pídele a la persona. Estamos en todos estos países. Esta semana aperturamos también África y Europa. Entonces ya vamos a tener que agregar más banderitas ahí. Pídele el link, la persona te va a compartir su link. Ese link ya te va a dar algunos descuentos, te va a dar algunos precios. Y esa es la primera forma. ¿Cómo lo puedo adquirir? Como cliente. Contacta a la persona que te etiquetó, que te avisó, que te informó, y esa persona te va a dar el link para que tú compres como en Amazon, compres como en Mercado Libre. Estás comprando a través de la plataforma de Shopify del enlace de Vital Health de la persona que te invitó. Esa es la primera forma de adquirirlos. Y la segunda forma de adquirirlos es como un distribuidor Vital Health. El día de hoy no voy a hablar como tal de todo el modelo de negocio, porque necesitaría otros 40 minutos para explicarte todo el modelo de negocio, pero quiero que conozcas algunos de los beneficios. Cuando tú lo adquieres como distribuidor, no nada más te vamos a dar todavía el mayor descuento, sino que vas a tener la posibilidad de tener tu propia tienda virtual y vas a tener la posibilidad también de afiliar a nuevos distribuidores y de todo lo que se venda a través de tu recomendación, de por vida te vamos a pagar una comisión. Y esa comisión viene en forma de regalía. Entonces, la primera forma que tenemos para adquirir tu producto como distribuidor es que ganes dinero de revender y recomendar tu página de internet. Lo puedes hacer de mano, ¿sí? Lo puedes hacer a través de tu link. Tu link abre en más de 20 países, les cobran en su moneda, les mandan en su país y se te pagan tus comisiones en tu país de inscripción. Somos las personas que diseñamos, formulamos, maquilamos, comercializamos y enviamos el producto. No estamos terciarizando, somos dueños de las plantas. Tenemos 3 plantas en Hermosillo, Sonora, y con esto es que podemos darte un margen de ganancia del 50 al 100%. La segunda forma que tenemos es para los que les gusta la venta y la recomendación. Si a través de tu página de internet tú generas o tus clientes generan una compra de $320 o 6,000 pesos, la compañía te va a abrir, te vamos a abrir un bono de 4,000 pesos o de $200 al 80% de descuento. Entonces, si tú estás pensando en consumir estos productos y estás pensando en más familiares, si eres de familia grande, o si estás pensando como un negocio, nosotros a partir de una venta acumulada de 6,000 pesos en un mes calendario, te damos otros 4,000 pesos al 80% de descuento. En dólares sería comprar $320 y te damos los siguientes $200 por tan solo $40. Y tu margen de ganancia, obviamente, si tú quieres consumir estos productos y por recomendarle a 2, 3, 4 personas te van a salir gratis los tuyos, pues yo creo que es algo digno de observarse. En la venta directa te llevas del 50 al 100%, pero en el bono influencer, cuando obtienes el descuento del 80%, tus márgenes de ganancia se van a los cielos. Desde 35 hasta $49 por producto. Diseñamos, formulamos, maquilamos estos productos. Y tenemos un escáner bioeléctrico, porque así como lo platicaba el doctor Enrique, hay que ser muy prudentes en la recomendación de la suplementación. Bueno, pues nosotros usamos esta tecnología, un analizador cuántico bioeléctrico, donde nosotros te capacitamos, donde nosotros te damos un documento de interpretación y donde el escáner con un software tiene inteligencia artificial
y te da las recomendaciones en base a los resultados de tu posible comprador, te va a dar los resultados y te va a dar la recomendación de los productos. Y esto nos lleva entonces, a ver, Luis, si yo con ese escáner simplemente yo voy a convertirme en alguien que les enseña a meter el dedo, le pone start y en cuestión de 5 minutos el escáner con inteligencia artificial le va a decir qué productos consumir y después con el chat GPT hacemos una interpretación todavía mucho más digerible, te podemos dar rutinas de alimentación y rutinas de ejercicio. Entonces, si tú ves esto como un modelo de negocio, imagínate que le enseñes a más personas a hacer lo mismo. Y yo termino con esto. Todas las personas que compren por tu recomendación directa, vas a recibir una regalía de por vida del 10% de cada una de sus compras. Pero si tú refieres a, si esa persona que te está comprando como distribuidor le enseña a alguien más y le enseña a alguien más, o sea, el tío del primo del amigo. El doctor Enrique les dijo, nosotros somos distribuidores de Vital Health. A Enrique lo invitaron Tomás y Claudia. A Tomás y Claudia lo invitaron David y Carla. Entonces significa que de todas las recompras de Carla y David, gano el 10%. De todas las recompras de Claudia y de Tomás, gano el 10%. Pero vean esto. De todo lo que trabaja el doctor Enrique siendo mi tercera generación, gano el 20%. Entonces, este es el poder de apalancarte de un activo llamado construir una red de distribuidores para llevarte un ingreso residual. Y termino dándote un ejemplo de ese ingreso residual. Pónganme en el chat un número 1, todos aquellos que puedan encontrar a 4 personas que se dediquen a invitar a personas a conferencias de salud física, mental e incluso espiritual que tenemos también en el programa, invitar a conferencias para saber por qué la suplementación de Vital Health es un excelente aliado. Pónganme un número 1 todos los que, bueno, pongan un número 4 todos los que pueden encontrar a 4 personas en un periodo de 4 meses. Y los enseñamos a hacer una recompra de 200 puntos para que se lleven su descuento del 80%. No te estoy diciendo que esto es fácil, te estoy diciendo que esto es simple. Yo busqué a 4, es más, yo no busqué a 4, mi esposa y yo hemos invitado a 60 personas directas, pero dejemos en 4, tan solo 4 que le dicen a 4, ya hay 16 personas en la segunda generación. Y en una tercera generación, como el doctor Enrique, que llegan a más personas, tú puedes tener ingresos de regalías arriba de los $3,000. Y te estoy dando un escenario que cada quien se tarde 4 meses en encontrar a 4 distribuidores. Con este tipo de conferencias, con todo el sistema que tenemos, con toda la tecnología que con la que nos apalancamos, ser un distribuidor de esta compañía no es cuestión de dinero, es cuestión de tener la visión. Lo dijo el doctor, nuestros productos tienen una cabida en el mercado, en un mercado creciente de tanta enfermedad. 8 de cada 10 personas se mueren por enfermedades y no por llegar a edad adulta. Estos son los 3 paquetes que tenemos para los que quieran ser distribuidores, desde 7,000 hasta 28,900 pesos. Y tenemos beneficios exclusivos para el paquete Elite el día de hoy. El día de hoy te podemos dar, en el paquete Elite recibes mayor descuento de los productos, mayor comisión de equipo y vean esto, 50% en el escáner cuántico bioeléctrico. En vez de costarte $300, te va a costar $150. Para todas las personas que el día de hoy, máximo 24 horas a partir de ahorita, o sea, tienes mañana hasta las 9 de la noche para decir, sí, quiero entrar, quiero el paquete Elite y te damos el 50% en el escáner bioeléctrico. Tenemos a personas facturando en ganancias, no facturando, en ganancias libres para ellos, $1,000, $2,000, $5,000, hasta $10,000 tan solo de utilizar el escáner bioeléctrico. Así que beneficios exclusivos como
abrir el bono influencer en vez de comprar 6,000 puntos, que eran 200 puntos, en vez de comprar 6,000 pesos, que eran 200 puntos, con 150 puntos. Beneficios exclusivos por haber acudido el día de hoy. Todos tus paquetes incluyen una membresía que para México es vitalicia y para los Estados Unidos es anual. Tú tienes todo un año en los Estados Unidos y en los países de expansión global para comprar los productos al mayor descuento. En México tenemos el beneficio, al ser una compañía mexicana, de una membresía vitalicia. Así que de mi parte no hay más. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar el día de hoy aquí. ¿Por qué invertir en Vital Health? Tú ya lo viste. El producto tiene cabida en el mercado. La gente está ávida de encontrar no nada más un producto, sino una esperanza. Y esa esperanza la llevamos nosotros como distribuidores a todas las personas que vamos conociendo en el camino con algún padecimiento y les ayudamos con una suplementación óptima a revertir en muchos escenarios una muerte anticipada por un envejecimiento crónico degenerativo anticipado por la cantidad de estrés oxidativo que tenemos a nivel celular. Sonó a trabalenguas, pero en verdad que es algo que nos apasiona. La compañía tiene 4 años, ya estamos en más de 40 países. El año pasado vendimos 80, casi 90 millones de dólares en el año. Así que emprendimiento tradicional, ya sabes lo que las inversiones, está solo, el crecimiento es lento y local y el riesgo es muy alto. Ya sea que lo quieras comprar como cliente, acércate a la persona que te invitó. Ya sea que lo quieras comprar como distribuidor, acércate nuevamente a la persona que pensó en ti para este proyecto del día de hoy. Somos Movimiento Amarela. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por su confianza y estaremos teniendo los días jueves conferencias de salud. Lo más seguro es que el siguiente jueves, bueno, el siguiente no por ser Semana Santa, pero en Pascua retomamos con una conferencia de todo sobre los adaptógenos. Regreso contigo, David Franco, y yo me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Pues agradecerles a todos. Como ya bien dice Luis, vamos a tener esto más constantemente. Y pues lo que sigue, como ya les dijimos, es hablen con la persona que los invitó, que les pase la liga, que díganle qué es lo que más les gustó. Y bienvenidos a la familia Vital Health. Muchas gracias y buenas noches. Un abrazo a todos. Todos los que puedan prender su cámara, vamos a sacarnos una fotografía. Prendan cámaras, prendan cámaras. Tuvimos una audiencia de más de 300 personas. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Espero que esta conferencia les haya agregado valor y que en verdad con este tipo de conferencias ustedes puedan crecer sus distribuciones y llegar a más personas con un mensaje de esperanza con los productos de Vital Health. Sonrían y dice una y dice dos y dice, ahí está la primera, pero sonrían como Sandy, como Betina, así, aunque la finjan, abran cámaras. Paula, saludos hasta Colombia. Mónica, abran cámaras, cámaras, cámaras. Leti, Ceci, Emilia, Saúl, abran cámaras. Y dice una, si no, ¿cómo van a promocionar? Y dice una, y dice dos. Gracias, Alfredo. Gracias, Juan David. Miriam y Luis Fernando, aunque estén en las penumbras, sí se alcanzaron a ver. Bueno, pues muchísimas gracias y que pasen una excelente, excelente noche. Gracias a todos. Bye, bye.